Si hemos de conocer la voluntad de Dios, no oren así. Oh Señor, soy tan insensato, muéstrame tus caminos, yo quiero conocer tu voluntad y etcétera, etcétera. Eso no funciona. Olvídense de orar así. Simplemente disfruten de la palabra y el Espíritu. Les digo, cuando sean infundidos de la abundante suministración del Espíritu, espontáneamente la voluntad de Dios será claramente manifestada en vosotros. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. Sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Y de qué manera práctica podemos nosotros vivir a Cristo? Pues ¿saben algo? Estos son los temas que hablaremos hoy en el estudio Vida de Filipenses. El mismo se titula La abundante suministración del Espíritu es la realidad de las riquezas de Cristo, y la rica palabra de Dios es la corporificación de dicha suministración. Maravilloso título, ¿verdad? Y con nosotros está hoy Alberto Santiago, el cual nos dará los comentarios de este estudio Vida. Bienvenido, Alberto. Estoy muy contento de estar aquí para explorar la palabra de Dios. Alberto, el tema de hoy es vivir a Cristo, como leímos en Filipenses 1:21. Y creo que es importante conocer la razón por la cual Pablo hizo esta proclamación. Claro, todos sabemos que Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor, pero en este pasaje Pablo estaba presentando una relación muy orgánica, o sea, muy relacionada con la vida. ¿No es así? Ciertamente. La manera en que nos relacionamos con Dios tiene que ver mucho con nuestra experiencia. Nuestra relación con Dios es una llave importante que nos permite entrar en la experiencia de vivir a Cristo. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Es admirable que nosotros, los seres humanos, podamos ser hijos del Dios Todopoderoso. No sé si en verdad entendamos esto plenamente, pero ciertamente qué maravilloso es que somos los hijos de Dios. En Romanos 8:16 también se afirma esto. El versículo dice: el mismo Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hecho de ser hijos de Dios manifiesta que nuestra relación con Dios es una relación de vida. No somos meramente criaturas, sino que hemos sido engendrados, hemos nacido de Dios. Y la vida que hemos recibido de Dios es Cristo mismo. Colosenses 3:4 dice que nuestra vida es Cristo. Así que la relación que tenemos con Dios se basa en que somos sus hijos, en que tenemos su vida, y esta vida es Cristo mismo. Por eso, nuestra necesidad ahora, después de recibir esta vida, es vivirla. Es decir, vivir a Cristo y magnificarlo. Muchas veces leemos las palabras de la Biblia a la ligera y no le prestamos la debida atención. Pero quisiera recalcar una vez más que somos hijos de Dios. Esto significa que tenemos una relación orgánica con Dios, una relación de vida. Así que vivamos a Cristo y magnifiquémosle. Amén. Bueno, vamos ya a empezar el estudio Vida de hoy y queremos decir que la primera sección es muy corta
Y el hermano Lee hablará del pensamiento central de la Biblia, que es vivir a Cristo y magnificarlo. Adelante con Witness Lee y el estudio Vida de hoy. La Biblia nos dice como su punto central que el Dios triuno tiene que ser nuestra vida y que nosotros debemos estar en Él. Antes de ser salvos, para nosotros Dios era objetivo, estaba fuera de nosotros. Pero mediante la salvación, la justificación y la regeneración, el Dios objetivo ha llegado a ser totalmente subjetivo a nosotros. Y nosotros fuimos puestos en Él y Él en nosotros. No solo para que Él sea nuestro Redentor, nuestro Salvador, sino también para que sea nuestra vida y nuestro suministro de vida. Esto es muy subjetivo. Y ahora estamos en Él. Y hasta somos un espíritu con Él. Ahora Dios no desea que hagamos esto o lo otro, sino Él desea que lo vivamos a Él. Y vivir a Cristo es vivir al Dios triuno. Y esto es que nosotros magnificamos a Cristo, expresamos a Cristo, glorificamos a Cristo, para que los que nos rodean lo vean. Este es el punto principal de los 66 libros de la Biblia. Alberto, el punto principal que presentan los 66 libros de la Biblia es que vivamos a Cristo y lo magnifiquemos. Muchos creyentes viven regidos por el concepto de que la vida cristiana consiste en mejorar nuestra conducta y hacer cosas para complacer a Dios. Por ello, ¿podría usted mostrarnos cuál es la diferencia entre este concepto y lo que acabamos de oír? O sea, que el punto central presentado en la Biblia es que vivamos a Cristo y lo magnifiquemos. Valoro mucho el ver que la norma de la vida cristiana, conforme a Filipenses, no es que hagamos esto o hagamos aquello, o que nos comportamos de cierta manera en particular, ni tampoco se refiere a un montón de cosas o asuntos, sino que el punto central se relaciona por completo con vivir a Cristo. El deseo profundo de Dios es que experimentemos a su Hijo, que lo disfrutemos y que lo expresemos. Así que la norma de la vida cristiana es simplemente Cristo mismo. Nuestro Dios, el Dios triuno, quien está corporificado en Cristo, ya no es solamente objetivo o lejano de nosotros, sino que por medio de todos los pasos de su proceso, que incluyen la encarnación, la crucifixión y la resurrección, Él es el Espíritu vivificante. Y ahora estamos en Él y Él está en nosotros de forma tan personal, tan dulce y tan preciosa para hacer nuestra propia vida. Así que nuestra necesidad es vivir a Cristo. El deseo de Dios no es que hagamos muchas cosas para Él, sino que disfrutemos a su Hijo, que Él sea hecho real en nuestra experiencia, que lo vivamos, que lo magnifiquemos y que lo expresemos. Debemos unirnos a Pablo y decir, para mí, el vivir es Cristo. Pablo dijo en Filipenses 1:20 que su deseo y anhelo era magnificar a Cristo. Y en el versículo 21, que su deseo y anhelo era vivir a Cristo. Y en el capítulo 3 y versículo 9, él dijo que su deseo era ser hallado en Él. Así que, dicho en otras palabras, el apóstol Pablo deseaba disfrutar a Cristo a tal grado que si alguien lo veía, que lo hallaran en Cristo. No quejándose ni argumentando,
ni tratando de ser una buena persona, ni de imitar a Jesús externamente. No, les digo, eso no funciona. Lo que sí funciona es disfrutar el abundante suministro del Espíritu hasta que vivamos y magnifiquemos a Cristo. De esta manera, cuando las personas nos vean en nuestra vida diaria, nos hallarán en Cristo, viviéndole y glorificándole al expresarle. Antes de ser salvo, Pablo era una persona muy religiosa, devota, celosa por su religión, y en sus propias palabras, él era irreprensible en cuanto a la ley. Esto significa que él conocía tanto la vida ética como la religiosa, y que sabía la gran diferencia entre esas cosas y vivir a Cristo. Ciertamente, hay una gran diferencia entre vivir una vida ética y religiosa y vivir a Cristo. Cuando Pablo abrió su corazón, él recibió a Cristo y por su gracia comenzó a disfrutarlo. Fue en ese entonces que él comenzó a tener la experiencia de que para él el vivir era Cristo. A fin de vivir a Cristo, debemos experimentar al Espíritu que mora en nosotros, por un lado, y por otro lado, disfrutar la palabra que se halla fuera de nosotros. A medida que practicamos volvernos a nuestro espíritu, abrir nuestro corazón al Señor, invocar su precioso nombre, orar su palabra y conversar con Él, el resultado será que Cristo nos infundirá las riquezas de su vida y la expresión de nuestro vivir será Cristo. Dios no desea que hagamos muchas cosas para Él, sino que le vivamos a Él. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y con relación a vivir a Cristo, en la siguiente sección se mencionarán 4 versículos fundamentales. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Efesios 3:8 menciona las inescrutables riquezas de Cristo. Filipenses 1:19 habla de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Con estos versículos como nuestra base, continuamos el estudio vida de hoy. Ahora, ¿cómo se vive a Cristo? Les daré 4 versículos básicos que deben conocer. El primero es Colosenses 2:9. El segundo, Efesios 3:8. El tercero, Filipenses 1:19. Y el cuarto, Colosenses 3:16. En estos 4 versículos se hallan 4 palabras estratégicas. La primera es la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad habita en el cuerpo de Cristo. Luego la segunda frase es las riquezas de Cristo. Pablo dijo que predicaba las riquezas de Cristo como el Evangelio. El Evangelio de Pablo consistía de las riquezas de Cristo. Así que tenemos la plenitud de la deidad, las riquezas de Cristo y tercero tenemos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? Tenemos la plenitud de la deidad, tenemos las riquezas de Cristo, tenemos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo y finalmente, ¿qué más? Tenemos la palabra de Dios morando en nosotros ricamente. Tener estas riquezas no se refiere a algo que hayamos colectado, como algunos versículos que podamos recordar y recitar. No quiere decir eso, sino que las palabras de la Biblia habitan en nosotros ricamente con todas sus riquezas. Así que tenemos la plenitud, las riquezas, la abundante suministración ricamente. Ahora debemos ver que la plenitud de la deidad está incorporada en el Hijo, quien llegó a ser las riquezas del Hijo, las cuales se hacen reales a nosotros como la abundante suministración del Espíritu.
Y esta suministración está corporificada por completo en la palabra. Tenemos que leer la palabra y tenemos que orarla. Cuando la leemos, captamos el conocimiento de la palabra, y cuando la oramos, entramos en la substancia del Espíritu, y así disfrutamos de la abundante suministración del Espíritu y de las riquezas de Cristo y de la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. El segundo, Efesios 3:8. El tercero, Filipenses 1:19. Y el cuarto, Colosenses 3:16. Alberto, se presentó una maravillosa conexión entre estos 4 versículos para mostrarnos la manera de vivir a Cristo. La plenitud se relaciona con la deidad. Las riquezas son de Cristo. La abundante suministración tiene que ver con el Espíritu, y la palabra de Cristo que mora ricamente en nosotros se refiere a la Biblia. Entonces, ¿qué usted nos puede comentar de esta secuencia tan maravillosa? Estos 4 versículos deben detonar en nosotros como una bomba, ¿no? Detonar un gran amén en lo profundo de nuestro ser. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad no se refiere a cosas, sino que es Cristo mismo. Y esto nos trae al segundo versículo, Efesios 3:8. La plenitud de la deidad, la cual se halla corporificada en el Hijo, es las riquezas de Cristo. Este Cristo es inescrutablemente rico. De hecho, en Colosenses 2:17 vemos que Cristo es la realidad de todo lo positivo en el universo. Por ejemplo, en esa porción vemos que este Cristo es ¿qué? Nuestra luna nueva. Él es nuestro nuevo comienzo. Siempre que disfrutamos las inescrutables riquezas de Cristo, tenemos un nuevo comienzo. Ahí también vemos que Él es nuestra fiesta. Cada día que no disfrutamos a Cristo, les digo, es un día miserable. Pero cuando lo disfrutamos, cada día es un día de fiesta. Así que la plenitud de la deidad son las riquezas de Cristo, y éstas se hacen reales a nosotros en el Espíritu y por medio del Espíritu. Lo cual nos trae a Filipenses 1:19, que habla de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. La deidad tiene una plenitud. Con Cristo, esta plenitud se convierte en las inescrutables riquezas. Y con el Espíritu, las riquezas se convierten en la abundante suministración. Y este suministro se halla corporificado en la palabra. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Para que las riquezas de Cristo sean aplicadas y hechas reales a nosotros, debemos experimentar la abundante suministración del Espíritu que mora en nosotros. Y este Espíritu, todo inclusivo, que nos abastece, está corporificado en la palabra. Así que estos 4 versículos son maravillosos. Cada vez que tomamos la palabra de Dios en oración, que eso es lo que llamamos orar, leer, combinar nuestra lectura de la palabra con la oración y orar lo que leemos, ¿qué sucede? Les digo, disfrutamos la plenitud de la deidad, que son las riquezas de Cristo, y recibimos el suministro del Espíritu. Y como resultado, espontáneamente viviremos a Cristo. Y este es el punto. Primero vemos la plenitud, luego las riquezas de Cristo, después el Espíritu y por último la palabra. Si deseamos vivir a Cristo, debemos orar, leer la palabra de tal manera que participemos de la plenitud de Dios, de las riquezas de Cristo y de la abundante suministración del Espíritu. Muy bien. Continuemos ahora con la última parte de nuestro estudio vida, la cual presenta que debemos vivir a Cristo siendo saturados del Espíritu y de la palabra. Adelante con la última sección.
To live Christ Vivir a Cristo is not just to make up your mind. no se refiere a que nos proponemos, a que resolvemos diciéndonos, oh, anteriormente no sabía cómo debía vivir como cristiano, pero ahora debo vivir a Cristo. Ahora ya sé que debo vivirlo, así que me propongo hacerlo. Y he orado, Dios, oh Dios, ahora sé que tengo que vivir a Cristo, pero tú sabes que yo no puedo, así que debes venir a ayudarme. Esta mañana, concédeme un nuevo comienzo para que pueda vivir a Cristo. Bueno, tal vez usted haya orado de esta manera, pero les digo, eso no funciona. No trabaja así. Después de orar así, seguiremos viviendo nosotros mismos. No funcionará. ¿Cuál es la manera de vivir a Cristo? First, to live Christ is to be permeated. La manera de vivirlo es ser saturados de Él. Permeated Amén. by Him. Con todas sus riquezas. ¿Y dónde están hoy sus riquezas? En el Espíritu y en la palabra. Aleluya. Si hemos de conocer la voluntad de Dios, no oren así. Oh Señor, soy tan insensato. Muéstrame tus caminos. Yo quiero conocer tu voluntad y etcétera, etcétera. Eso no funciona. Olvídense de orar así. Simplemente disfruten de la palabra y el Espíritu. Les digo, cuando sean infundidos de la abundante suministración del Espíritu, espontáneamente la voluntad de Dios será claramente manifestada en vosotros. Y sabrán que no deben hacer ciertas cosas, porque no son parte de la voluntad de Dios. Y se les revelará lo que deben hacer conforme a la voluntad de Dios. No habrá necesidad que alguien los instruya, pues la infusión divina hará que todo sea claro, porque tendrán la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Habiendo sido nutridos interiormente y empapados con la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, espontáneamente viviremos a Cristo. La vida que llevemos a cabo será una vida que exprese a Cristo. Y así es como vivimos a Cristo. ¿No es esto maravilloso? ¡Aleluya! No tenemos que esforzarnos para nada. What we need is just to enjoy. Simplemente disfrutamos a Cristo. And the way to enjoy Y la manera de disfrutarlo is just come to the Word. es simplemente venir a la palabra, leerla y orar leerla. Y luego tocaremos la abundante suministración del Espíritu y espontáneamente llevaremos un vivir que exprese a Cristo. ¡Aleluya! Bueno, Alberto, ¿cuántos problemas y dificultades hemos pasado en nuestra vida cristiana tratando de descubrir la voluntad de Dios? Pero ahora acabamos de oír que el secreto para conocer la voluntad de Dios es experimentar a Cristo y vivirle recibiendo la abundante suministración del Espíritu que está corporificada en la palabra. Asimismo es, la manera de vivir a Cristo consiste en permitir que Él nos llene de sus riquezas, las cuales se encuentran en el Espíritu y en la palabra. Así que por una parte, la Biblia es que la corporificación del Espíritu, pero por otra, el Espíritu es la realidad de la Biblia. Así que al experimentar al Espíritu que mora en nosotros y al disfrutar la palabra que está en nuestras manos, vivimos a Cristo y espontáneamente conocemos la voluntad de Dios. Mientras recibimos la abundante suministración del Espíritu contenida en la Biblia, les digo, la voluntad de Dios se manifestará clara y espontáneamente. Muchísimas gracias, Alberto, por sus comentarios. Y quisiera, antes de despedirnos, decir a nuestros radioyentes que tenemos un folleto que se llama Orar Leer. Y si están interesados en el mismo, llámenos al teléfono que vamos a decir en un instante para decirles cómo adquirirlo, lo cual, como ya escuchamos, es muy significativo para experimentar a este Cristo tan maravilloso. Recuerden, nos llaman y nos dicen sobre el folleto de Orar Leer.
queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores, y él dividió estos mensajes en 4 temas principales. Número 1, el ministro. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, el ministerio. Y número 4, la audiencia. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. Y es así que Watchman Nee dio este entrenamiento después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Así es que en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. El Ministerio de la Palabra de Dios por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.